Primero que nada, decir que de dónde vienen las aguas con las cuales desarrollamos y vivimos nosotros en nuestro planeta, en el continente, en la Tierra. Bueno, estas aguas principalmente vienen desde la lluvia, ¿ya? La lluvia, parte de esa lluvia se infiltra en el suelo, sobre todo en la capa superior del suelo, es donde se produce lo que se llama un balance hidrogeológico, un balance hídrico, en el cual parte de esa agua de lluvia es tomada por las plantas, es transpirada por las mismas y vuelve a la atmósfera, pero otra parte, una fracción de esa parte del agua de lluvia, atraviesa lo que es el suelo, la capa superior del suelo y se infiltra y es lo que se llama recarga. Este término es muy importante porque, bueno, a lo largo de la charla voy a estar hablando de recarga y me refiero justamente a esa agua que pasa a la capa superior del suelo y una vez que queda fuera del límite, por ejemplo, donde están las raíces, las cuales podrían evapotranspirarla, una vez que queda fuera del alcance de este límite, ya en algún momento esta agua, cuando se infiltra en el suelo y sigue bajando, en algún momento va a llegar a lo que es la napa subterránea y va a alimentar el acuífero, lo que conocemos nosotros como napa. Obviamente, si pasa agua en una cantidad relativamente importante, el nivel de la napa va a subir. Si hay mucho tiempo en el cual no hay lluvia y no se infiltra agua a través de esta capa, los niveles progresivamente van a descender y van a descender por un descenso natural, acompañado además de la explotación que se hace del recurso hídrico. Este tipo de recarga que estoy mencionando aquí es lo que se llama recarga difusa. ¿Esto por qué? Porque esto ocurre en cualquier lugar donde caen las precipitaciones. Por ejemplo, en los cerros, en las partes llanas, no considerando las zonas de cultivo, que es otro tipo de recarga que cuando se riega, parte de esa agua también se infiltra y va a alimentar a la napa, va a lo mejor con un poquito más de nitrato, producto de los fertilizantes que se utilizan, pero esa no entra dentro de esta categoría porque estamos hablando de recarga natural, y en este caso, este es un tipo de recarga natural. El segundo caso corresponde a lo que se llama recarga puntual, y se llama recarga puntual, ¿por qué? Porque es una recarga que se produce, a diferencia de la recarga difusa que ocurre en grandes sectores del territorio, la recarga puntual se produce principalmente a través de puntos o sectores precisos de la superficie de la Tierra. En este caso podría ser un río que circula, que viene, por ejemplo, desde una zona lejana, y el agua inmediatamente en el lecho del río se produce una infiltración y una alimentación de la napa subterránea. Este podría ser, por ejemplo, en realidad este ejemplo es claro el tipo del río Maipo. Agua que viene de la alta cordillera cuando se producen los deshielo, esa agua que viene de la montaña, cuando entra en el Valle de Santiago, pues bueno, produce un efecto de este tipo. A lo largo del río solamente habría una recarga puntual. Ahora, en el caso de la recarga difusa, que es la que les mostraba anteriormente, esta cada vez va a perder influencia en zonas cuando son más áridas o semiáridas, que es el caso de la zona central, es una zona semiárida, y bueno, si este tiene menos influencia y adquiriría más importancia este tipo de recarga. Dicho esto, voy a comenzar a explicar un poco cómo es el funcionamiento de la recarga en un valle que no ha sido intervenido de manera importante por el ser humano, ¿ya? Esto, por ejemplo, bueno, algunas casas. Este podría ser el caso típico del río Maipo, que sus aguas vienen de la alta cordillera, por deshielo de las aguas de la alta cordillera, y se mete entra en el valle de Santiago. Y bueno, aquí, ¿por qué parto mostrando esta figura? Porque lo primero que quiero mencionar en esta exposición es que siempre está la idea de que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son dos entes distintos, que están separados uno de otro. Una cosa son las aguas que están en superficie y otras cosas son las aguas subterráneas. Y pues, eso no es así, Siempre existe una conexión de los cuerpos de aguas superficiales y aguas subterráneas. Lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginaos que aquí tengo una bañera o una pecera grande, ¿ya? Transparente, y la lleno de arena seca, hasta el tope, ¿ya? Una vez que lleno de arena seca hasta el tope esta bañera,
comienzo a regarla con una regadera. Ustedes ya se imaginarán que el agua de la regadera viene siendo el agua de la lluvia. Y esa agua, cuando la empiezo a llenar esta bañera transparente llena de arena, ustedes se van a dar cuenta que el agua se va a empezar a infiltrar y se va a ir al fondo. Y si como es transparente, ustedes van a poder ver desde la base de la bañera que a medida que yo sigo echando agua, empieza a subir un nivel de agua, ¿cierto?, por las paredes hasta cierto nivel. Voy a suponer que la lleno casi hasta arriba, no la lleno hasta arriba, pero casi hasta arriba. Y de hecho, si esta agua que le echo viene con tinta azul, se va a poder ver bien claro que los poros están completamente saturados. Algo como esto. La arena, los poros del agua en esa bañera van a estar completamente saturados, pero en la parte que todavía no se llena, los poros van a tener un poquito de agua entre los granos, pero no van a estar saturados. Es como cuando usted riega en el jardín y bueno, la tierra está húmeda, pero no está saturada en agua. Esa es la diferencia entre poros saturados y poros no saturados. Eso en el medio natural se conoce como lo que es la zona saturada. Todo esto que aparece con azul oscuro acá es lo que se llama la zona saturada, que sería esta parte que tiene agua con poros completamente saturados en la bañera, mientras que la parte de arriba que no terminé de llenar sería lo que se llama zona no saturada, ¿ya? Que es lo que aparece en este corte que atraviesa este valle. Ahora, si en esa bañera con un poco de agua yo inserto, bueno, hundo mi mano, en algún momento voy a topar con ese nivel freático, ese nivel donde está el agua, con poros saturados, y la hundo un poco, y ustedes retiro mi mano y se van a dar cuenta que el agua de los poros va a llenar esa depresión que genero al hundir mi mano en el suelo, ¿no es cierto? Pues bueno, ahí ven la conexión directa entre las aguas de los poros que pasaron a llenar esta depresión que generé con mi mano. Y ese, por ejemplo, para acercarlo ya un poco a la idea que vamos a ir viendo, es el caso de la laguna Culeo. La laguna Culeo es una depresión que es alimentada por agua subterránea, ¿ya? Pero si los niveles de la agua subterránea, ahora si yo abro la llave si yo empiezo a sacar un poquito de agua, no sé, sacando el tapón de la bañera, pero aunque en realidad se saca de arriba con una pajita, así como cuando uno toma una bebida en un vaso con un hielo granizado o algún jugo, lo mismo, pero saco agua de la bañera, el nivel del agua me va a empezar a bajar. Y obviamente eso lo voy a notar en esa depresión que hice cuando hinqué la mano, el puño en esta arena, y el nivel del agua va a bajar. Pues bueno, una situación así pasa esa es la relación de las aguas superficiales y subterráneas. Son un todo, no son separados. Entonces nunca hay que perder de vista eso, no se puede pensar solo, mira, este cuerpo es así, es agua superficial y este cuerpo es agua subterránea. No, son un todo. Eso para partir. Ahora, esto es simplemente un caso clásico de un río que viene de la alta cordillera, y de hecho, como se produce mucha recarga difusa, no hay mucha explotación del acuífero, se produce recarga difusa en esta parte llana, porque el agua de arriba viene de derretimiento de nieve, que alimenta un caudal que es el río, pero acá se produciría la recarga difusa. El nivel del agua de la napa, el nivel del agua freática, de la superficie freática, este es el nivel del agua en la bañera que mencionaba, como está más alto que el nivel del agua del río, el agua, incluso la napa le entrega agua al río, o sea, el río a medida que circula corriente abajo, cada vez va a ir aumentando su caudal por estas circunstancias. Esto en una condición sin mucha intervención del hombre. Ahora, si empieza a intervenir el hombre en este acuífero, pues bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, el río va a traer su agüita, pero por ejemplo, acá la gente, para el desarrollo hay más población, empiezan a construir sus norias, que en general son de poca profundidad. Muchos de ustedes, a lo mejor, vecinos, tienen pozos de 20, 30 metros, ¿ya? Y explotan el agua. Como inicialmente en el sistema, este nivel de agua, el nivel más alto de la zona saturada, o nivel freático, que es el nombre técnico que recibe, está muy alto, pues bueno, una noria de 30 metros bastaría para sacar agua. Bueno, en esta figura he puesto 2 norias, pero además incluí un sondeo profundo, estos pozos que se hacen con maquinaria, ya que pueden alcanzar 100, 200 o 300 metros. Entonces, bueno, el sistema comienza a ser explotado, pero en este caso, en esta figura, es un sistema que está relativamente sano. De hecho, si hay algo que caracteriza un sistema sano es que, bueno, están sus ríos que circulan por el valle y los árboles que están alrededor de los ríos.
En general, ustedes, conocedores de aquí, del río Angostura, sobre todo el río Angostura, que al menos por lo que he visto, y bueno, muchos ríos de la zona central de Chile, uno puede ver que hay muchos árboles alrededor de los ríos. ¿Estos por qué están ahí? Están simplemente porque el nivel freático, el nivel del agua, está muy cerca de la superficie. Ustedes se ven esta figura que a medida que me alejo del río, esta profundidad es mayor, pero cerca del río es muy pequeñita, bueno, algunos metros, y las raíces pueden llegar directamente a tomar agua del nivel freático, ¿ya? Y se llaman freatofitas, estos árboles son freatofitas porque sus raíces toman agua directamente, son como bombas de agua en realidad, toman agua directamente desde el nivel freático. Ya cuando uno se aleja, ya pueden ser jardines o puede ser algún pequeño bosque si es que el nivel está más cerca de la superficie, pero este es más o menos el sistema. Si este sistema lo continuamos explotando, vamos a llegar a una situación que ya es un poco más compleja. De hecho, aquí he puesto como título sobreexplotación del acuífero. ¿Qué implica esto? Primero que nada, ustedes pueden ver que la profundidad de la zona no saturada, esto donde los poros no están saturados de agua, creció producto del descenso del nivel freático, ¿ya? Al producirse este efecto, ¿qué es lo que va a pasar? Los pozos que tienen menos profundidad, que son las norias, para el caso clásico, pues bueno, van a quedar colgadas, van a quedar secas. ¿Por qué? Porque el nivel bajó un poco más. Los únicos que van a poder extraer agua en este caso van a ser los sondeos profundos, de 100, 200 o 300 metros, ¿ya? Esto va a suceder de esta manera. Bueno, obviamente, a diferencia del caso anterior, fíjense que aquí el río que lleva agua, a diferencia del caso inicial en que el acuífero incluso alimentaba el río, en este segundo caso, como consecuencia del descenso del nivel freático, se invierte el papel y es el río el que alimenta el acuífero. O sea, que el río, cuando vaya circulando aguas abajo, cada vez va a llevar menos caudal. Ya va a llevar menos caudal. De hecho, como consecuencia de este descenso, los árboles que se ubican alrededor del río, algunos se van a comenzar a morir. ¿Por qué? Porque sus raíces van a quedar ya por encima del nivel freático. Entonces no van a tener donde captar agua y muchos de ellos se van a empezar a morir. Si esta situación se acentúa, podríamos pasar a una situación más crítica, en la cual, bueno, los niveles, si se fijan ahora, esto ya bajó mucho el nivel freático, Bueno, olvidé mencionarlo, este es la roca dura, este es el relleno sedimentario, esta arena que mencionaba, y esta es la roca dura. Este es como el límite del acuífero. Y bueno, en este caso, aquí traté de mostrar que allá van a haber muchos árboles muertos alrededor del río. El río en este tipo de situaciones, en general, en algunos tramos va a aparecer y en otros va a desaparecer. El río se va a perder. Y continuando en la situación de sobreexplotación, ya en un caso terminal, complejo, ya muy complejo de manejar en esta situación, incluso ya algunos sondeos se comienzan a secar, ya que era muy si los niveles bajan mucho. Y es más, fíjense que a diferencia de las láminas anteriores, donde todavía quedaba una conexión río-acuífero, en este caso, en el último caso, el río se desconecta hidráulicamente del acuífero. Y esto ya no es un río, esto es un canal. Es un canal que simplemente va a llevar agua cuando, por ejemplo, se produzca una lluvia torrencial. Ustedes van a poder ver que el río lleva agua, esto va a durar unos días. De hecho, se va a producir una cierta infiltración en el lecho que va a generar aquí un pequeño domo de agua dulce como consecuencia de la infiltración de esa crecida, pero va a ser algo muy pequeñito. Y bueno, esto es lo más complejo que puede pasar. Ahora, ¿por qué explico toda esta evolución de un sistema, considerando sobreexplotación y sequía? O sea, no se está infiltrando agua de recargas de aguas de lluvia, ¿ya? Por lo tanto, no está recargándose el sistema como en una condición natural. Se está sacando agua desde pozos profundos o desde norias en un comienzo. Obviamente, estos recursos, esta agua de la napa es un recurso finito, no es un recurso... Es un recurso contable que se puede calcular. Obviamente, toda el agua que tenemos en esta cuenca bastaría solamente medir la dimensión de toda la superficie de la cuenca, calcular cuál es el espesor del relleno, calcular cuál es la porosidad de este terreno saturado y tener una idea de ese volumen de agua, que al principio parece mucho. Pero si no está llegando la recarga natural de lluvia y el río que a lo mejor venía de arriba, ya no hay nieve,
no hay nieve, no está alimentando también con mucha agua, pues bueno, esto pasa a ser un canal y este puede ser el peor de los casos. ¿Por qué? Porque el río, cuando tenía esa conexión río-acuífero, de hecho, son como hermanos ambos, son como hermanos. Al estar uno conectado con otro, cuando, por ejemplo, el agua pasaba desde el río al acuífero y más abajo, a lo mejor del acuífero al río, incluso el agua hasta las limpiaba. En este caso, el agua que venga por aquí ya no va a haber relación río-acuífero y bueno, esa limpieza no se va a producir. Aquí les quería mostrar algunos ejemplos de lo que ha sido la sequía en esta última década, ya más de una década. Por ejemplo, fíjense, esta es una figura del río Choapa del año 2007, previo a la sequía. Ustedes pueden ver que incluso pueden haber varios ramales del río. Los árboles están siempre alrededor del río. Esos son un indicio de que el sistema está más o menos funcionando. Si hay árboles aquí, quiere decir que el nivel freático del agua que viene desde el acuífero hacia el río está muy cerca de la superficie. Y si lo vemos aquí, por ejemplo, el 2021, miren, fíjense entre esto y esto. El río desapareció, los árboles se murieron. ¿Esto por qué? Porque esto es lo que yo les digo. El nivel freático bajó lo suficiente como para que se secaran los árboles. Seguramente la gente que tenía norias y pozos acá alrededor, también se les secaron los pozos. Y de hecho estos campos de cultivo ya están más secos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvieron la posibilidad de regarlo. Si tenían alguna canalización de agua desde el río más arriba, el río ya empieza a llevar poca agua y bueno, la situación se complica. Bueno, el caso más fuerte que hay aquí es el de Petorca. Petorca, a diferencia del río anterior o el caso del río Maipo, no tiene un río que traiga aguas de la alta cordillera en una cuenca grande, sino que es una cuenca con una cabecera que apenas alcanza parte de la cordillera alta. Entonces, al no existir esa recarga puntual, porque el río al final, en la zona central, los grandes recargadores, por decirlo así, del acuífero, no es tanto la lluvia, sino que es el agua del río. Y bueno, eso a partir del estudio que estamos realizando, hemos visto ya por las composiciones del agua que no es tanto recarga de lluvia, y que era lógico en una zona árida, sino que es recarga puntual y proveniente de los ríos. En el caso de Petorca, bueno, el río es pobre porque no tiene una cabecera muy grande de nieve de derretimiento, por ejemplo, de agua en invierno, en primavera-verano. Y bueno, este era el caso del río Petorca en el año, ahí está en el Google Earth, esto todo lo pueden ver ustedes en el Google Earth, 2007. Y bueno, miren bien esta imagen para hacer la comparación. Este es el desastre que tenían ahora este año. Esta es la última imagen. O sea, el río se secó completamente. Si acá habían ramales de río y habían árboles y todo lo que les he tratado de mostrar anteriormente, pues bien, eso desapareció. Y bueno, ahora viene el interés. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en Paine? Bueno, busqué algunas imágenes. Miren, ahí está Hospital, por aquí está Angostura, si no me equivoco, y por aquí está el embalse, me parece. Y bueno, traté de buscar. Esta es la única imagen que encontré más antigua, del año 2006, porque las otras imágenes ya son del Landsat, que son de muy baja resolución. Estas ya son imágenes de buena resolución. Ustedes pueden ver acá el río Angostura, algunas canalizaciones, árboles alrededor. Bueno, no necesariamente, por ejemplo, si el valle es un poquito más ancho, si el río en sí, en el relleno mismo del río va a llevar agua, pero si se ancha mucho, el río naturalmente puede que esté por debajo porque tiene que rellenar un espacio más grande, así que no va a ser algo raro de que aquí no haya árboles. ¿Por qué? Porque el valle es muy ancho, pero a pesar de todo, en esta parte llevaba un poquito de agua. Fíjense, el 2007 ya se empieza a observar que este tramo de acá ya no existe, y el 2000, aparentemente aquí las cosas empezaron a ponerse, empezó este secado del río, bueno, en general del entorno y de los descensos de aguas subterráneas a partir del 2007. Fíjense, en el 2010 ya todos estos ramales que estaban acá desaparecen, van quedando más abajo. Y bueno, esta es la que les voy a mostrar ahora, de hecho, fíjense en estos sectores, había acá muchos árboles,
Todo porque eso habla de que el nivel freático estaba muy cerca del río. Pero fíjense en esto. Desapareció. Desapareció completamente. Yo sé que han hecho a lo mejor alguna canalización que por alguna parte de aquí, pero de hecho ahora acá hay poblaciones incluso. Aquí había un pequeño, había bastante árboles, no, desconozco bien la situación precisa de este sector, pero bueno, esto es lo que nos habla de que los niveles freáticos descendieron mucho. Es más, si para mostrarlo con datos duros, ustedes aquí, por ejemplo, tienen la localización de varios pozos de monitoreo de la Dirección General de Agua. Está este pozo, el 303, el 25, y estos que están un poquito más abajo, ahí la de Maipo me parece, otro por acá, el 16.5 o el 17. Pues bien, fíjense, esta es la profundidad del agua en estos pozos de monitoreo de la Dirección General de Agua desde los años 60 hasta el día de hoy. Esa línea azul que aparece aquí es el 2010 más o menos cuando se supone que comenzó la sequía, ¿ya? Fíjense que muchos pozos que están en este sector, sobre todo el 025 y el 033. 025 y el 03, ya, estos dos, claro. Este rombo, por ejemplo, morado, fíjense que, bueno, podía tener algunas variaciones. De hecho, aquí me parece que esto que está aquí es el efecto de la sequía que hubo en los años 60. A fines de los años 60 se recuperó un bajón, pero más o menos se mantuvo entre 0 y 6 metros. Pues bueno, hoy día el descenso está llegando, el nivel del agua en esos pozos de monitoreo está bajando hasta 20 metros. Y así ustedes pueden ver que una tendencia que podía haber relativamente ascenso y descenso dependiendo de la mayor o menor cantidad, sobre todo de agua que lleva en el caso de ustedes, el sistema, el río Angostura. Pues bien, a partir del año 2010 hay un cambio de tendencia gigante. Esto es una cuestión, o sea, esto se escapa completamente a lo que es una situación de una sequía. Una sequía dura, una sequía es esto, pueden haber oscilaciones, pero esto ya ustedes se están enfrentando a una situación, la verdad, que, bueno, si no cambian las cosas, podría ser bastante catastrófica. Es más, de hecho, el secado de la laguna Culeo, sé que hay un tema que en sí es la sequía, hay otro tema también que hay una explotación que no ha cambiado, porque claro, seguimos pensando que va a seguir lloviendo y que el balance de lo que entra versus lo que sale naturalmente se mantiene, pero eso no es así. Entonces, si seguimos sacando más y de lo que está entrando, obviamente los niveles bajan y bueno, la laguna Culeo es uno de los tantos reflejos, así como mostré el río, así como mostré el río que ustedes tienen acá con todos los problemas, la laguna Culeo es otra baja de esta consecuencia. Ahora, en el proyecto que nosotros estamos realizando, estamos aplicando varias metodologías para entender cómo está el acuífero debajo de nuestros pies, aquí mismo, debajo de nuestros pies en este salón, aquí mismo. Y no es una tarea difícil, no es una tarea fácil, porque a diferencia de las aguas superficiales, donde ustedes pueden ir al río o pueden ver imágenes satelitales y ver, mira, acá está el río, se miden los caudales, mira, bajó, subió. La laguna Culeo, bueno, es un caso más triste, pero uno puede acceder a datos y medirlos directamente. El agua que está debajo de nuestros pies, de partida no la vemos. Y tenemos que recurrir a técnicas indirectas para saber cómo está. Una manera rápida es analizar la evolución temporal de los niveles. Esto hay maneras de modelarlo, de reproducirlo y ver, por ejemplo, cómo ha bajado la recarga para que se produzca este descenso tan grande de los niveles. O sea, aquí el agua piensen que estaba casi a ras de suelo, que es lo que me ha contado mucha gente que tenía sus norias. Y bueno, ya con 20 metros de descenso, simplemente el pozo se le secó, o sea, eso es lo normal. Solamente en este caso podría extraer agua gente que tiene, o compañías que tienen sondeos profundos, pero ya ustedes saben que son obras más caras. Ahora, nosotros el problema, por un lado, lo atacamos con la aplicación de isótopos estables. Esto, lo que les voy a mostrar ahora son cosas muy preliminares. Los resultados de los laboratorios están llegando recién,
¿ya? Entonces todavía no podemos mostrar, cuando tengamos el final del proyecto vamos a poder mostrar con mucho más, porque necesitamos entender cómo está el agua debajo de nosotros. En cada uno de estos chinches amarillos corresponden a pozos que fueron muestreados aquí en todo el sector entre Angostura y el río Maipo. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, las aguas por ejemplo, en el río Maipo, ese es el valor del oxígeno 18, menos 15, que es un valor muy negativo. Este valor es muy típico de aguas de nieve, de la alta cordillera, ¿ya? Y obviamente cuando esas aguas se derriten, vienen por el río y tiene esta marca. Por ejemplo, en el pozo que está aquí en este sector cerca de Buin, tiene menos 14,8, muy cercano a este valor bastante negativo, ¿ya? Pero cuando llegamos al caso de a nuestra zona de estudio, podemos ver que los valores no son tan negativos, sino que son menos 11, menos 11. Hay uno que no está acá, no sé por qué, pero es menos 10. Y bueno, esta agua, por ejemplo, las del Maipo que vienen por acá, ya cuando se juntan, bueno, pero a pesar de todo, aquí, bueno, estos son en Angostura, pero aparentemente esta agua de aquí de Angostura es agua que incluso viene de Maipo, que se debiera meter de alguna manera y llegar y alimentar esta parte del río, pero aquí es menos 14. Pero en general, en el área donde están ustedes, es menos 11, menos 10. Son valores más tirando hacia un valor menos, no quiero ser redundante, menos negativo, tirando más hacia la parte de los positivos que estos que son más negativos. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Que estas son aguas que se recargan en cotas no muy altas, a diferencia de aguas muy negativas que vienen de cotas muy altas. Eso quiere decir, no quiero entrar en el tema muy técnico del porqué de los valores negativos y por qué de esta marca, porque es un trazador, es como un mar. La nieve en cotas altas es más negativa, si la recarga se produce en cotas más bajas, es menos negativa. Entonces, esto quiere decir que esta agua no viene de la alta cordillera, esta recarga, sino que es más bien un agua que se recarga en la misma cuenca y en las partes altas, pero no en las cotas tan altas como en el río Maipo. Aquí en esta figura puse las dos cuencas, la del río Maipo, que es inevitable utilizarla como comparación. Esta es la parte alta del río Maipo, antes de que el agua del río entre en el valle, ¿ya? Y ustedes pueden ver que es muy amplia, la cuenca llega a cotas muy altas, es muy grande y por lo tanto, como tiene una cabecera con agua que van a ser principalmente el derretimiento de nieve, ese menos 14 se explica por esta proveniencia. En cambio, en el caso de la cuenca aquí de Angostura, la parte que toma sector de la alta cordillera es muy pequeñita, Y esto, claro, es un problema porque esa recarga puntual que yo les decía de un río, pero de un río que traiga agua en cantidad importante de la alta cordillera, es muy poquita, o sea, se limitaría al derretimiento del nieve básicamente que ocurre en este sector. Puede que si a lo mejor hay un pequeño error en esta delimitación de cuenca sea un poquito más grande, pero no es mucho más que eso. Entonces, claro, de ahí la poca agua del río y de esa recarga puntual que podría entrar. Y esto es complicado porque esta situación es lo que sucede, por ejemplo, en Petorca. En Petorca también tienen una cuenca que está más tirada hacia el Valle Central, con una cabecera muy pequeñita en lo que se llama alta cordillera montañosa. Y eso hace que el problema que se presenta en particular en este sector pueda ser más complejo que en una cuenca que tiene un río que viene de la alta cordillera y que trae agua y recarga el agua en la napa. Por lo que nosotros hemos podido ver, no solo en el estudio de aquí de Paine, sino de la cuenca de Santiago, el Maipo es el gran alimentador de recarga puntual de la napa. Esos menos 14 que les mostraba recién, esos menos 14 que están aquí o menos 15 y que están en general en toda la parte de Santiago, hablan de que el agua de Santiago, la principal fuente de alimentación, es recarga puntual del río Maipo. No es de la lluvia, porque no es directamente la lluvia, porque las plantas la toman, se evapotranspira. Ahora, hay otra cosa sí, que parte de este valor negativo también corresponde a agua que toman canalistas, riegan sus terrenos
y esa agua lleva esta marca también de menos 15, menos 14. En el caso de Paine, bueno, al menos por lo que se ve aquí, esto no sucede en esta parte de aquí. Ahora, el agua del río Maipo se infiltra de esta manera. Bueno, no tengo un mapa de la forma de la piezometría para esta presentación, pero se infiltra de esta manera. Pero aparentemente en alguna parte por aquí, esto hace una vuelta por acá y no alcanza a llegar a este sector. O sea, esto es como un abanico, es como un abanico aluvial, es casi como un abanico aluvial. El agua se alimenta de esta manera, desde el Maipo hasta acá, pero al estar ubicados ustedes en la parte más lejana, esta agua subterránea no llega ni natural, ni parece que tampoco artificialmente, porque si hubiese regadío o llegase bastante agua desde el río Maipo hasta este sector más bajo, a lo mejor la veríamos reflejada en esta marca, pero no se ve. Entonces esto habla de que esta agua que está subterránea, que está presente al menos en este sector de Paine, en la parte sur de Paine, es un agua que obedece más a lo que es la recarga del río Angostura. Y bueno, las consecuencias que ha mostrado esto, el secado de la laguna Culeo, bueno, fotos tomadas por nosotros mismos. Y bueno, ahora, lo que ha pasado es lo que les he comentado. Por un lado, una disminución prolongada en el tiempo de precipitaciones, porque ustedes sí que reciben recarga difusa, la de nieve es poca, entonces la recarga de lluvia es poca. Y como ha llovido poco, y no cuentan con esa capacidad de almacenamiento de nieve y derretimiento de nieve para que produzca una recarga puntual, pues bueno, ese es uno de los problemas. Otro problema que hay aquí, y creo que en realidad, y lo he marcado con rojo, es la falta que hay de conocimiento de cómo funciona el acuífero aquí en Paine y en general en la zona central de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué no se habían hecho antes más pozos para ver, por ejemplo, una serie de datos como el espesor del valle, el espesor del relleno sedimentario, cuánta agua hay almacenada, cuantificaciones? Eso no se ha hecho porque yo me imagino que siempre hubo abundancia de agua, bueno, salvo algunas sequías contadas, entonces nunca se tomó en consideración este almacenamiento de agua profunda, nunca se hizo mucha investigación, monitoreó bastante poco, esto ya reflejado en datos incluso de Contraloría, en los cuales, por ejemplo, la DGA ha faltado a un monitoreo sistemático en muchas cuencas de Chile, a pesar que está en la Constitución. Pero bueno, cosas que pasan, y que debieran bueno, eso ya, bueno, no me quiero meter en realidad en ese tema que es más político, pero debieran de haberse hecho con las leyes que hay hoy día, ya se debiera haber hecho buenas fiscalizaciones y no se hizo. Ese es un tema. Ahora, los descensos de los niveles de agua subterránea están produciendo una disminución de caudales de agua de lagos y ríos, que es lo que ustedes se están viendo afectados. Los ríos se están convirtiendo en canales, y esto es quizás lo más grave, porque esa hermandad río-acuífero se está desconectando, y solamente el río va a llevar agua cuando se produzca una avenida torrencial, y lo que es peor, si el río está corriendo continuamente está recargando agua a la napa. Pero si el río trae agua una vez a las 1500 con una lluvia torrencial, claro, va a producir una infiltración, pero esa infiltración va a durar lo que dura la crecida del río. El río de nuevo se va a secar y se acabó la recarga, esa recarga puntual va a desaparecer. Es más, olvidé mencionar que en esta figura es muy probable que este quiebre que se produce acá sea consecuencia de la desconexión del río con el acuífero. Eso es un tema complejo. O sea que... y de hecho ustedes, bueno, conocedores del Maipo, conocedores de Angostura, puede que ya este quiebre esté reflejando de que es esa recarga continua que está produciendo el río a la napa y que mantiene en sí los niveles, esto puede que sea consecuencia de esa desconexión. Por otro lado, mencionar también que la ocurrencia de grandes precipitaciones muy espaciadas en el tiempo no son una posibilidad segura de recarga hacia el acuífero, por lo que les acababa de mencionar que van a ser eventos en que el río va a llevar agua por muy poco tiempo. Bueno, algunas cosas del equipo de trabajo que está trabajando aquí en Paine y en la cuenca de Santiago en general, en otro proyecto que es hermano de este proyecto que surgió primero, que era el del consorcio, y bueno, instalación de tomamuestras de agua de lluvia, muestreo de pozos, que es lo principal. El trabajo principal nos hemos abocado sobre todo a ver agua de sondeos profundos. Voy a hablar al tiro de eso. Ahora, el tema, como les mencionaba, ese conocimiento es complejo porque solamente se adquiere al conocimiento del agua profunda, por ejemplo, a través de sondeos profundos. Las norias penetran muy poquito en la napa. Entonces no llega a ser un conocimiento tan importante como lo de los sondeos. Hay que tratar de entender la geología, el relleno sedimentario. Esta bañera que yo les mencionaba al principio de la charla,
Claro, rellena de arena es muy sencillo, pero en realidad hay arenas, hay gravas, hay limo y hay una heterogeneidad de materiales y eso hace que el flujo no siempre sea el mismo, tenga variaciones. Entonces hay que entender esa geología que no está clara, ni siquiera se sabe en muchas partes dónde está la base de esta arena. Aquí en este sector puede que el relleno tenga de entre 200 a 300 metros a través de trabajos geofísicos y directos, pero un pozo que llega hasta el fondo no hay. Entonces, esas son las limitaciones que hay del conocimiento. Esa falta de conocimiento no nos permite ni va a permitir hacer una gestión adecuada si no sabemos cuánta agua hay almacenada en la napa. Entonces, esos son los tipos de problemas. Lo único que sabemos es que bajó la parte superior del nivel y causó ciertos estragos, como es el secado del río, la laguna Culeo. Pero, ¿qué pasa si sigue bajando ese nivel? Eso no lo sabemos. Otras técnicas, tener datos de permeabilidad, de almacenamiento, construir mapas de esta superficie freática, que es ver cómo van evolucionando en el tiempo, y para finalmente en este proyecto se va a llegar a construir un modelo numérico en el cual el acuífero, con los datos que tenemos, con las limitaciones que tenemos, se va a reproducir en un computador. De tal manera de saber, por ejemplo, mire, si alguien va a construir un pozo aquí y va a sacar tal cantidad de agua, cómo eso va a afectar los niveles tanto en ese sector como en todo el entorno, cómo se van a ver afectados los vecinos. O sea, esto es un todo. Como he tratado de mostrarles desde la primera lámina, el acuífero es un todo, está conectado. Alguien que saca agua aquí en algún momento va a afectar el descenso en sectores a medida que sigue sacando agua, ese cono de descenso se va a ir agrandando. Entonces al final pretendemos con este proyecto llegar a este modelo que creemos va a ser la parte final de este trabajo que esperamos terminar en el transcurso del próximo año. Como conclusiones para ir finalizando mi presentación, decir que primero hay que mejorar el monitoreo hidrológico, hidrogeológico y meteorológico de las distintas cuencas, bueno, incluye obviamente la principal que es la de ustedes. No desconozco el número de estaciones meteorológicas, por ejemplo, pero es importante saber que si estoy diciendo que el agua que recarga las napas es de las lluvias, tengo que saber bien cuánta lluvia está cayendo en distintos sectores. No basta con una estación, porque aquí en una estación me puede caer una cantidad de agua, en otra me puede caer otra cantidad de agua, entonces tengo que tratar de reproducir esto de manera adecuada. Lo más importante, adquirir conocimiento del acuífero, conocer el funcionamiento, conocer cómo es el acuífero. No es una bañera simple rellena de arena, sino que es una cuestión mucho más compleja a la escala de la cuenca de Angostura. Y esto es lo más importante, y en realidad es la idea de esta reunión. Creo que es indispensable, y agradezco la presencia de todos ustedes aquí, establecer una colaboración entre todos los actores, tanto públicos, privados, así como todos los de los usuarios de agua, para hacer una gestión adecuada del recurso hídrico. Por la presentación que les he mostrado, creo que quedaría claro de que lo que hace uno afecta al otro, de que si, por ejemplo, no se colabora con, bueno, dentro de los, no en este caso en Paine, pero en sí en el estudio que estamos realizando en la Cuenca de Santiago, por ejemplo, muchas personas se complican, miren, no nos dejan medir el nivel del agua en el pozo, o no podemos tomar una muestra para hacer un análisis isotópico del agua. Este conocimiento que nosotros estamos haciendo no quiere ni perjudicar a nadie, ni mucho menos. Solamente pretende adquirir el conocimiento suficiente para que la gente pueda gestionar agua, para que no perdamos el acuífero que va quedando, para que no lo perdamos. Se ve difícil que vuelva a subir en los niveles, eso se ve complejo, eso no los voy a engañar, se ve muy complejo. Creo que la laguna Culeo no se va a recuperar a corto ni a mediano plazo, eso no va a suceder. Es mucha el agua que, o sea, bajo esos 3, 4 o 5 metros, equivalen más o menos a los 20 metros de descenso. O sea, y la situación sigue yendo cuesta abajo. Entonces, eso son fenómenos que, bueno, van a tener que considerar, pero, bueno, es parte del tema. Bueno, aquí está el equipo de colaboradores. Yo soy solamente el que muestra los resultados. Aquí están todos los colegas que trabajan conmigo en el proyecto. Incluyo acá a nuestro invitado, José Luis Arumi, que es precisamente del proyecto de Paine. Les agradezco a todos, especialmente a mi decana, a vicerrector, que han hecho todo para que este centro salga adelante y podamos desarrollar investigación, sobre todo pensando en el bien social que esto genera a la larga, que es tratar de resolver los distintos problemas que todos ustedes tienen. Y bueno, terminando en el norte, que para no olvidarme que yo soy de Antofagasta,
Del norte y que a veces, aunque ustedes no lo crean, llueve y estoy al norte de Antofagasta. Tenemos nuestro pequeño desierto florido ahí en La Chimba, muy cerca del aeropuerto. Muchas gracias por escucharme.